Señor, Padre de la gloria, Señor, te damos las gracias, Señor, por permitirnos una vez más compartir de tu santa palabra, Señor. Ayúdanos que muchos de estos conceptos que quizás hemos visto, Señor, quedan clarificados. Y lo importante, Señor, es compartir el mensaje, es identificar cada uno de estos temas en una propiedad, Señor, con esa certeza de lo que es tu palabra, que alumbra nuestro camino, Padre. Y ayúdanos a comprender este tema que es fundamental en los tiempos proféticos y en el tiempo del fin. Que cada persona que escuche este estudio, a través de las personas que estamos aquí conectados virtualmente, o las personas que lo escucharán en algún canal, en algún audio, sea de gran bendición y clarifique sus ideas y sirva para entregar su vida a Cristo, sirva para identificar el tiempo que estamos viviendo y estar listos para el encuentro con nuestro Señor. Pedimos que sea de gran bendición, no por méritos de nosotros, no por conceptos, elocuencias, maneras de hablar, sino que todo sea guiado bajo tu santa voluntad. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos instruya, nos guíe y cada una de estas palabras llegue a cada persona de una manera especial. Que no sea indiferente y haya un antes y un después de lo que es este estudio que es crucial en tu profecía, Señor. Gracias por darnos tu santa palabra, gracias por poderla estudiar, gracias por la luz que hoy nos está mostrando, Señor. Todo esto te lo pedimos para el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, este estudio es la base de todo adventista. Al menos todo adventista debe conocer de qué se trata este estudio, poderlo explicar. Que muchas veces pues comprendemos en cuanto al cómputo, pero a la hora de expresarlo, a la hora de enseñarlo, es donde nos cuesta. Y recordemos pues que es parte fundamental de ser esa luz para el mundo. Por lo tanto, por más que sea un repaso, es importante clarificarlo si queda alguna duda, alguna pregunta, incluso por las personas que llevamos hace mucho tiempo dentro de la iglesia, sea de gran bendición para todos nosotros. Estamos estudiando Daniel. En Daniel hay dos temas que se había hecho como esa pausa de seguir como tal estudiándolo y que llegaría como tal el momento para tocarlo. Este caso es uno y posteriormente tocará hablar del santuario para poder comprender muchos de los conceptos que vamos a ver a continuación. Pero quizás dando un espacecito de unos 5 minutos con las noticias que se han compartido, si hay alguien tiene alguna duda o algún comentario de la información que se ha compartido en el grupo. Por ejemplo, es importante lo que sucedió en Israel, es importante esa pena de muerte bajo una figura de terrorismo, porque es la implementación, cada vez se está haciendo mucho más evidente el tiempo en que nos encontramos. Esta vez simplemente es porque es palestino o porque se aplica la palabra terrorismo, palabra que ha sido utilizada desde el año 2001. Y bajo esta falsa figura de terrorismo, pues se dice entregamos seguridad a cambio de tu privacidad. Se han como tal roto todo marco jurídico, porque estos son crímenes de lesa humanidad. Hoy quizás bajo ciertos conceptos, jueces comprados, testigos falsos, falsos testimonios, simplemente una persona es condenada a la horca. No solo lo estamos viendo en Israel, sino que en Estados Unidos, en varios estados, se está pidiendo exactamente lo mismo. Muchas personas están en contra de esto, pero pues es el tiempo en el cual estamos viviendo. Veíamos el parlamento de la Knesset en Israel, felices por esta noticia, celebrando y destapando champaña porque van a asesinar a muchas personas bajo esta figura, pero recordemos que este es el marco que se está creando para el pueblo de Dios para este tiempo. Todo esto es implementando ese gobierno mundial que simplemente es una conspiración contra el pueblo de Dios. Entonces es algo importante a resaltar. Los tiempos que da Donald Trump. Hace algunos días dijo que Irán era ya un país derrotado, no había absolutamente nada, lo había barrido, había sido supremamente sencillo, bajo su egolatría, bajo el despotismo que como tal le maneja este tipo, pero pues vemos que no están así. A través de la noticia que les compartí anoche de que posiblemente ese otro canal se cierre por parte del Yemen,
Esto suma un aspecto importante, prácticamente el 42% de la economía marítima mundial que está detenida. Esto va a pasar factura. Yo les hacía un balance, eran 135 buques diarios que atravesaban este estrecho de Hormuz. Hasta el momento, en todo tiempo de guerra, que ya pasaron los 30 días, van 138. Ayer volvieron a cruzar otros dos, pero se ven ciertos ataques en cuanto a ciertos de estas naves, en los cuales pues los gobiernos les da temor. Esa fragmentación es importante de lo que se está viendo en Estados Unidos y la OTAN. ¿Cómo decir si la profecía dice que ellos se van a unir, van a ser un solo bloque? Pero recordemos que esto tan solo es una fachada. En este momento Estados Unidos no quiere ir de frente contra Rusia. Entonces es el desentendido, entonces no está financiando como tal a Ucrania, porque quiere que directamente Europa entre en contienda con Rusia, mientras los Estados Unidos se va a enfocar en Medio Oriente y en Latinoamérica. Ya lo estamos viendo que es paralelo, tanto lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, y posteriormente a este conflicto, recordemos que el objetivo principal de los Estados Unidos es China. Entonces, a través de todo lo que se dice, la ruptura, se acabó el matrimonio de Estados Unidos con la OTAN, cuando es el mayor financiador, todas las quejas de Donald Trump, simplemente es una cortina y no podemos caer en el engaño, porque simplemente desviar un poco la atención, Estados Unidos se va a encargar de Medio Oriente, porque no alcanza para tantos frentes. De hecho, va a ser crucial, dio 3 semanas para finalizar la guerra. Es curioso porque pues si es un enemigo vencido, entonces ¿qué va a pasar en 3 semanas más? Pero estamos a las puertas de algo supremamente importante que va a pasar en Medio Oriente. Recordemos, 1 de enero, aniversario de la Orden Illuminati, 250 años, y pues a esta gente le gusta celebrar sus fiestas, no solo en cuanto a sacrificios, sino algo que marque la pauta en cuanto al desarrollo del mapa mundial. Entonces, vamos a estar muy atentos a todo lo que está pasando y todo lo que se está presentando. No sé si alguien tenga algún comentario, algo por agregar de lo que se ha compartido, si tengan alguna duda antes de empezar. Perdón, David, dijiste 1 de enero, ¿es 1 de mayo? 1 de mayo, sí, 1 de mayo. 1 de mayo, 250 años de la creación de los Illuminati, 1776. Y va a ser importante por eso estar muy atentos. De hecho, hoy hay una amenaza en cuanto a un ataque nuclear a Irán. Muchos de estos expertos dicen no quiero participar en esto, porque se están atacando como tal ya las bases enriquecidas de uranio. Entonces es ilógico porque se ataca supuestamente un país porque está creando material para una bomba nuclear. Y si usted va y ataca como tal una base nuclear, la liberación como tal de esa contaminación nos va a afectar a todos. Entonces no es el principio, estamos viendo que detrás de esto se mueven otros intereses, más no por cuidar como tal la humanidad como se quiere hacer ver. Pretextos, mentiras. Donald Trump 1987, el mismo discurso actual. Entonces vemos a Benjamin Netanyahu 40 años argumentando lo mismo en cuanto al ataque de Irán, que no se puede dejar que ellos tengan una bomba como tal nuclear. Y pues hoy simplemente vemos en cuanto al resultado de esto. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? David, yo te hago dos preguntas. La primera, este 1 de mayo, este evento, puede ser cualquier evento catastrófico o apunta a algo en especial en Israel. Primera pregunta. La segunda es, ¿qué sabes tú acerca de la ONU, de que ya no existe como tal ese organismo? No, como tal, de atrás para adelante. La ONU como organismo sigue como tal activo, que se ha querido como tal desmembrar, porque la ONU no sirve, la ONU fue creada para esa unión, para evitar guerras, y vemos que todo ese marco jurídico, político, y no funciona absolutamente de nada. Yo les compartía esta semana del abogado que participó de la sentencia contra Benjamin Netanyahu. Recordemos que tiene orden de captura por delitos de lesa humanidad. ¿Qué pasó con este personaje? Estados Unidos empezó a perseguirlo, le quitó unos papeles, le dejó ciertos permisos, ciertos derechos que tiene. O sea, es una prácticamente muerte jurídica para aquella persona que esté en contra del sionismo, que esté en contra, en este caso, del actuar y la agenda de Benjamin Netanyahu. Entonces es algo muy similar en cuanto a esto, porque hoy aparentemente, a ver, la profecía dice, pues más no se unirán,
pero pues recordemos que son esas 10 zonas económicas mundiales que sí o que se llevarán a cabo. Entonces es como restablecer un nuevo orden, es hacer ciertos cambios desde lo político, nuevo orden mundial, desde la supremacía de ciertos países, incluso en cuanto a los magnates, también estamos viendo un cambio. Hoy quizá los magnates son de todas estas, de todo ese tema tecnológico que están marcando la pauta. Sabemos que igual los más ricos nosotros no los vemos porque nunca los van a mostrar, siempre el papel es de Elon Musk y lo que está marcando. Y este personaje que hace su seminario cerca del Vaticano en cuanto al anticristo, que hace parte de una de estas tecnológicas más grandes del mundo. En cuanto a lo primero, no vamos a citar quizás un evento puntual, pero para no repetir la historia, o sea, quizás muy cautelosos en cuanto a esto, pero con todo lo que se está gestando, algo tiene que ver con Medio Oriente y con algo que hemos venido hablando. No vamos quizás a puntualizar este evento por esto, simplemente vamos a estar atentos al desarrollo de esto, pero 100% tiene que ver con Israel, que posiblemente se desarrolle allí. ¿Alguien más? De lo que se ha compartido, duda, pregunta, todo este marco político, económico, de lo que se viene hablando en cuanto a la hambruna es importante, de lo que hoy está pasando. Gente advirtiendo que muchas veces ni los países son conscientes de la situación que estamos viviendo. Es importante en cuanto a eso porque recordemos que esto igual sigue detenido y el enemigo que dice Donald Trump que es destruido se está defendiendo y de qué manera. Hermana Uni. Y David, yo otra vez, allá otra pregunta que te hago es acerca de estos documentos que se están otra vez desclasificando acerca de la cuestión de los ovnis. ¿Qué sabes tú más profundo acerca de esto? Esto es una agenda que sí o sí, a partir de un tiempo para acá se viene desarrollando, vienen dando con mayor impacto porque es parte de la Agenda 2030. Tiene que ver con la aparición de esos falsos cristos, tiene que ver con la aparición de la Virgen María para el año 2029, un evento crucial relacionado a ese tema. Por lo tanto, cada vez lo van a socializar más, es más visible. De hecho, ahorita creo que es el 4 de julio, hay una película que se espera por todo el simbolismo y todo lo que se recrea de Steven Spielberg, que tiene que ver precisamente con un evento importante en los cuales se le da una noticia, en ese caso tiene que ver con el tema de un mundial que no sabemos si se desarrolle, pero relacionado con ese tema. Si se está invirtiendo tanto en esto es porque algo grande viene. El por qué J.B. Vance nos da ese punto, porque habla exactamente lo que nos dice la Biblia, los ovnis son demonios. Vamos a ver si cuando lleguen él va a decir lo mismo. Es un punto importante porque eso arrastra a mucha gente. No, este señor está diciendo la verdad, este señor hay que escucharlo, este señor hay que seguirlo. Y recordemos que tiene formación católica, de hecho, va a lanzar un libro de cómo se convierte el catolicismo. Esa era una noticia que les iba a compartir como tal hoy. Y por lo tanto recordemos la unión de Estados Unidos con el Vaticano. Y no hay que caer quizás en este tipo de aspectos porque pues sí, hoy está dando estas declaraciones, pero les aseguro que cuando aparezcan estos seres, será el primero que se va a arrodillar y no va a decir precisamente que son demonios, sino que va a llevar a la gente a la confusión. Erlinda. Buenas noches, David. Bueno, hay personas nuevas que me han preguntado por qué nosotros escudriñamos las noticias. Hay muchas personas que aún eh, no entienden por qué nosotros tenemos que estar en armonía con el tema. Y es impresionante ver cómo se está gestionando, no solo por tu boca, sino por muchas personas que están hablando del manejo de Donald Trump en el mundo, que ahorita le dicen que es la iglesia de Satanás, que es el 666, en fin, porque saben de que él está manejando una agenda. El tema es que cómo le podemos hacer entender a las personas que nosotros tenemos que saber en qué parte de la historia estamos, en qué parte de la historia, cuál es el tiempo que nos queda, porque dicen, si nosotros comenzamos a ver, eso me da miedo, si nosotros queremos saber, eso yo no quiero enfrentarlo. Y
no sé por qué se niegan a saber la verdad, porque las cosas no solamente se ven en el Medio Oriente. A mí, pues yo he tomado la decisión de no tener planes de nada, de no hacer planes absolutamente nada. Yo el año pasado, para el 15 de noviembre, mi hija se casó y yo tenía los dedos cruzados. Yo me arrepentía de haber tomado la decisión de haber hecho el plan del matrimonio, porque efectivamente nosotros no sabemos qué va a ocurrir y casi se nos muere mi cuñado. Entonces, así sucesivamente los días vienen pasando y nosotros no sabemos si mañana vamos a entrar al descanso. Es un día a la vez. Y fíjate lo que pasó hoy en Colombia, que no solamente es irnos tan lejos, de que la gente salió temprano de Boyacá hacia Bogotá. Yo tengo ahí el video que mi hermana me mandó de Bogotá, las personas que estaban en el peaje pagando por irse a su viaje de Semana Santa y llegó la tractomula y mató a varios por detrás. Eso es impresionante. Entonces, para mí es importante vivir el día, vivir el hoy, pero también es importante saber en qué parte del tiempo estamos. La idea no es planear, la idea es prepararnos. Mira, quizás en la parte de la primera pregunta que tú haces, el por qué nosotros ver noticias, es importante porque nunca se va a entender el desarrollo profético si no se entiende lo relacionado con geopolítica. Hoy todos sus movimientos de estos países en cuanto a economía, en cuanto a guerra, en cuanto a política, en cuanto a leyes, es precisamente la cara visible de la profecía. Entonces una cosa no puede ir desconectada de la otra. Si yo no puedo entender todo lo que se está desarrollando, si no tengo claro que la Biblia ya como tal me lo decía, en la Biblia es muy clara, incluso papeles como los que tendrá Rusia para este momento, y lo estamos viendo. Prácticamente es toda la OTAN, toda Europa contra Rusia. ¿Qué papel va a desarrollar Rusia en la profecía? Mira, es muy interesante porque sabemos que la profecía bíblica se cumple en un 100%, pero hay un detalle importante porque Satanás sabe la profecía y entonces de cierta manera se monta sobre lo que es la profecía bíblica para hacer un engaño. Él sabe que hay cosas que se van a cumplir, incluso sabe el papel que tiene Rusia. Por eso, pues vemos los secretos de Fátima, por eso vemos una cantidad de profecías católicas en los cuales nos dicen que el brazo ejecutor de Dios para este momento va a ser Rusia. Es como vemos quizás en cuanto a Babilonia. El pueblo era desobediente, pero Dios utilizó a Babilonia para castigar a su pueblo. Así muchas de las profecías católicas ven como tal a Rusia y tendrá un papel fundamental. ¿Cuál es el punto? Que uno tiene que ver hasta dónde van porque la profecía bíblica es la única que se cumple al 100%. Entonces es importante nosotros entender lo que está pasando, ir al detalle porque todo esto es cumplimiento profético donde lo queramos ver. Irán, ¿qué papel tiene en la profecía? ¿Qué va a suceder? Porque miremos que para la profecía católica, a través del Concilio Vaticano II, en los cuales pues se abre ese ecumenismo, se abre quizás a ese encuentro interreligioso, para muchos de los católicos conservadores eso es apostasía. Por lo tanto, la iglesia debe recibir un castigo por eso. Entonces, por la apostasía, porque eso es lo que hace Satanás, dirige como tal la iglesia católica, porque ya vemos que le dio su autoridad, hace sus planes, pero a través de sus videntes dice efectivamente un ataque, un reproche en cuanto a esa apostasía que él mismo está dirigiendo. Entonces, miren, es que es un círculo que él está manejando a la perfección. Entonces, hay algo muy claro en que ellos utilizan, es que la ciudad del Vaticano va a ser precisamente castigada por su apostasía. Pero nosotros sabemos que hay un principio detrás de todo esto. El Vaticano quiere Jerusalén y pues para volverse a ganar esa popularidad que perdió, pues simplemente le va a mostrar al mundo, nosotros somos la iglesia perseguida. Mire, ahí está la prueba, nos destruyeron la sede, nuestra santa sede, el terrorismo, la maldad, la persecución de la iglesia. Y ahí cuenta un papel importante en cuanto a Rusia. Rusia e Irán. Que esto ya no es un ataque de falsa bandera, que esto no lo vivimos como tal con Juan Pablo II, el tema de los disparos, que esto no tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó en las Torres Gemelas, las explosiones en los sótanos, pero no fueron los aviones que la derribaron. Bueno, toda esa trama como tal, hay un principio en cuanto a un castigo que se está utilizando como tal a Rusia para esto, porque los secretos de la Virgen de Fátima precisamente tienen que ver con el papel de Rusia y el trasfondo. Por eso es que vea, quizás muchas personas que hoy están viendo las series de Javier,
dicen, venga, esto es mucha información y hay mucho de historia. Pero, por ejemplo, para yo darles un argumento a ustedes del por qué París o Francia tiene un peso profético, debemos jalar del hilo desde el inicio. ¿Quién funda a Francia? ¿Cuál es el papel que Francia ha tenido? Fue el primer rey que agachó la cabeza y que fue bautizado por la Iglesia Católica en el año 508. Eso tiene un papel importante. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? ¿Cuál será el papel de Francia ahorita para devolverle el poder como tal al Vaticano? ¿Y quién fundó como tal a Roma y quién funda como tal a Francia? Y es tan importante saber eso en la historia como para ver la perspectiva desde profecía católica de lo que va a pasar con París para el año 2030. Entonces miremos que una cosa como tal lleva a la otra y pues si muchas veces nos cerramos, no, yo no necesito saber esto, yo no necesito profundizar sobre estos temas, es como usted dar un peso, yo explicarles un hecho, pero no simplemente son mis palabras y mi perspectiva. Yo lo interpreto, lo veo así, yo creo que va a pasar eso. Eso para una persona nueva no le va a servir. Venga, si tú estás diciendo esto, dame argumentos, y los argumentos están. Pero como el argumento es profundo, como el argumento hay que investigarlo, como el argumento hay que estudiarlo, es la partecita que a la gente hoy como tal no le gusta. La segunda parte de tu pregunta, independientemente que a las personas esto les dé miedo, listo, tienen la potestad, porque eso es decisión de cada uno. Yo apago el televisor, yo no escucho este tipo de estudios, pero es que igual la realidad no va a cambiar. Tú no vas a tapar el dedo con un sol. Por más que tú no quieras escuchar, los acontecimientos se van a desarrollar porque no es una profecía condicional. Tarde que temprano se va a cumplir, porque la profecía bíblica se cumple al 100%. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo conozco esto, conozco dónde voy, y es una ventaja porque voy a tomar decisiones diferentes, mis prioridades van a cambiar, y tengo la información, sé qué hacer con ella. Aquella persona que hoy está simplemente haciendo planes de irse a vivir a Europa, de hacer una cantidad de situaciones, cuando se viene una crisis económica nunca antes vista, y no solo en cuanto a lo económico, sino incluso en el nivel alimento, porque todo se maneja con lo que es el tema combustible, pues ya lo hemos resaltado muchas veces, nuestra sociedad hoy está muy condicionada a lo que es el factor en cuanto a combustibles. Entonces, igual es elección de cada uno. Dios muestra hoy un panorama bastante que es lo ilógico del ser humano. Siempre tuvimos preguntas, siempre quisimos saber, quizás la parte, si nosotros miramos, hoy está muy de moda de sentirnos especiales, de si tuviéramos que tal la oportunidad de pedir un deseo, que como tal poder nosotros pediríamos como tal. Entonces está el que hacer fuerte, está el que quiere volar, el que quiere cruzar fronteras, pero si nosotros miramos de una perspectiva mucho más lógica partiendo de esto, la Biblia nos lo da, que es la proyección hacia el futuro, no a nivel personal, porque eso nos lleva a preparar nuestra vida, a encontrar como tal un propósito. Qué bueno es cuando tú enciendes el televisor y cada uno de los sucesos puedes comprender lo que está pasando. Para una persona es una guerra más, es un desastre más, es una pandemia más, pero lo que hoy se está gestando en el mundo tiene un trasfondo y tarde que temprano nos va a afectar a nosotros. Pero pues como siempre recalcamos, así como pasó y siempre ha estado sobre la ley de Dios, sobre el libre albedrío, pues lo mismo pasa en este caso de los estudios. Hay personas que al inicio les va a dar temor porque no es un mensaje claro, mientras que los demás les están diciendo paz y seguridad, mientras los otros les están diciendo que esto va a cambiar, pues eso simplemente es preparación. Y no preparación para que seamos los revolucionarios que vamos a cambiar el mundo. Preparación porque si tú llegas como tal al encuentro con Dios, hoy estamos, mañana no sabemos, alcancemos el propósito por el cual estamos acá. Entonces es la base fundamental de todo esto. Pero siempre será importante estudiar. Aquí se expresan muchos conceptos. ¿De dónde sacamos tanta cosa? Hay que estudiar, hay que leer, son conferencias que hay que dedicar, ver una y otra vez. Hoy se está dando un mensaje especial, hoy somos privilegiados y la base del estudio va a ser precisamente esa, en los cuales debemos aprovechar. Si no hay otra pregunta, pasamos como tal al estudio. ¿Alguien, algún comentario más? Ahí también hay una parte importante que mañana se les comparto. Hoy se lanza una misión nuevamente después de mucho tiempo a la órbita lunar. No se hace un alunizaje, pero el concepto de lo que siempre se ha hablado, realmente el hombre tocó la luna, no tocó la luna. De eso también hablemos un aspecto importante del por qué este hecho sí pudo haber pasado y el por qué no volvimos. También es algo muy interesante después de tanto tiempo y por qué ahorita sí. Pero pues eso lo estaremos desarrollando en las noticias si Dios quiere que se compartan esta semana. David, yo tengo una última y que sea breve. ¿Tú sí recuerdas la profecía de Nashville, de la ciudad, de que iban a caer bolas de fuego?
¿Dónde cae esa profecía en los tiempos que estamos actualmente? Vea, mi hermana, esa es la representación. Vea, el contexto de esa profecía es el siguiente. Nos marca de partes en los cuales Dios ha dado un mensaje especial, pero el pueblo es rebelde. Nos marcan un concepto en que nosotros expresamos algo y ese algo se cumple. Pero también hay un concepto en que tú tienes el conocimiento y tú no lo compartes. El contexto de la profecía es que muchas personas van a decir, venga, ustedes sabían eso y ¿por qué no lo compartieron? ¿Por qué no nos lo dijeron? Y esa carga, ese derramamiento de sangre, pues cae sobre nosotros. Porque si Dios nos lo transmitió, esto no es que nos sentamos los más inteligentes, los más iluminados, nos caemos de la cama y empezamos a ver cosas. Esto no funciona de esa manera. Es a través de lo que Dios muestra en su palabra y aquella persona dispuesta como tal a aprender, es que Dios revela este tipo de cosas. Entonces es la representación de lo que pasa en Nashville, por lo que se ve allá, por el tema de la idolatría, pero es la representación de muchos otros lugares en los cuales Dios utilizará esa parte como ese castigo, dejará que Satanás haga su obra para que nosotros nos pellizquemos. Hoy son muchas de las razones por las cuales mucha gente tiene que estar alerta. Incluso sin estudiar ese tipo de estudios, estar como tal o compartiendo ese tipo de temas, hoy es consciente que simplemente usted siente de short, a este mundo algo le está pasando. Algo no está bien, algo grande se viene. Siempre es la sensación en cuanto al ambiente. Pues por lo tanto, la profecía tiene esa connotación. Nos llama la atención. Esos juicios, esos desastres, estos eventos tan importantes que se han venido hablando. Tenemos un factor importante que es igual y yo en cuanto a eso no me cargo. Nosotros podemos estar estudiando, aquí pueden entrar quizás 15 nuevos, de los 15 se quedó uno. Listo. Dios vino a morir como tal por uno y por lo tanto no depende como tal qué tanto sea la aceptación, porque pues igual ahora no la voy a hacer yo. Hay un factor importante de lo que hace el Espíritu Santo. Esa persona sembró una semilla, más adelante la semilla brotará, otra persona le dirá exactamente lo mismo que yo lo compartí. Entonces, por lo tanto, no me cargo tanto con eso. El punto es si nos quedamos callados. El punto es, por ejemplo, que sabemos que lo de las mezquitas está días que contesta. Entonces, como sabemos que la mezquita está a punto de caer, yo lo sabía, pero pues como a quedar callado. Es que yo no quiero como tal porque de pronto pasa y no se cumple, porque es que tal situación o le temo a ese tipo de cosas. Entonces quizás esa ser una parte importante porque si tú expresas algo y resulta que Dios apoya ese mensaje con algo importante como eso, pues se pierde esa oportunidad porque Dios lo dijo, los digo antes para que cuando sucedan creáis. Entonces es mucho tacto porque pues tenemos que aprender. Y en relación a lo que sucede, quizás de lo que tanta gente dio palo ese 1 de mayo del 2024, ese día sí pasó algo. Las mezquitas no cayeron, pero pasó algo importante. Ese evento importante, pues está demostrando en lo que Javier está mostrando. Y también es importante con la relación a lo que les compartí el día de ayer, porque muchos de los que están aquí como tal presentes, pues muchas veces a la hora de tomar esa decisión que tomamos, yo sé que no fue algo fácil. Yo siempre lo expresé a nivel individual, hubiera sido muy fácil para mí tomarla, pero pues estar como tal a cargo y condicionar la decisión de cada uno de ustedes, traté de manejar lo mejor posible, pero hoy estoy seguro que muchos de los que estamos acá, 100% seguros de la decisión que se tomó, es lo mejor y esperamos que muchos de los hermanos que aún siguen como tal puedan estar y se puedan reunir con nosotros en muy poco tiempo por lo que hoy está pasando, pero yo no me puedo encargar de ir a quitar la venda a alguien que no se la quiere quitar, eso no es mi papel. Yo no me voy a ir como tal a meter el dedo en la llaga y hacer ver lo que nadie quiere ver. Ese no es mi papel. Yo me centro acá, oro por los que están allá, el día que quieran estar, el día que quieren volver, bien. Pero muchas veces como queremos como tal forzar las cosas y eso no nos compete como tal a nosotros. Si no es más, vamos a estudiar una profecía que es crucial, fundamental. O sea, para las personas nuevas que hoy van a escuchar, creo que son 6 que estoy viendo en pantalla, va a ser fundamental para entender otros temas más adelante y es columna vertebral de lo que es los tiempos proféticos. Ya les comparto en pantalla 2 imágenes y vamos a estudiar varios textos. Vamos a ver si alcanzamos porque son demasiados. Y lo importante es que quede lo mejor explicado posible. Me dicen si ven en pantalla las imágenes, por favor. ¿Se está viendo la presentación? Sí, sí se ve. Listo. Les pido que por favor a las personas nuevas si tienen cómo tomar nota de lo que van a ver a continuación porque es importante. Sé que no es fácil, son cómputos de tiempo,
en los cuales vamos a ver cómo la profecía se cumple 100% y cómo Dios es un Dios de números, que a muchos, por más que leen la Biblia, les cuesta mucho ese concepto. Vamos a este estudio, los 2000, el tiempo profético, 2300 años y algo más, porque esta profecía no solo se queda acá, va a ser importante para nosotros identificar el tiempo del fin, pero no solo se va a quedar en ese tiempo, hay algo mucho más importante. Entonces, vamos a Daniel 8, 1 y 2. Vamos a ver quizás un poco de introducción de lo que es previo a este estudio. Nos dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Versículo 14, que es el centro como tal de este estudio, dice lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Podemos leer de solo este versículo, vamos a desarrollar todo este estudio. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Qué nos dice del 15 al 19? Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Apariencia de hombre, Jesús. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y vamos a ver cuándo empieza el tiempo del fin y por qué es tan importante en comprender esta profecía en cuanto al cómputo de tiempo. 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Es curioso, bueno, no es curioso porque no hay casualidades en la Biblia, que es esta versión, sé que hay muchas, quizás la más exacta en cuanto a esa traducción, la van a encontrar en la Reina Valera siglo XXI. Esta tiene una definición mucho más exacta de cada uno de estos conceptos. No como tal la busqué porque para no alargarlo, pero si en este momento ustedes buscan, la connotación de estas palabritas es mucho más concreta, para el tiempo del fin. Aquí nos habla para el tiempo 19, al fin de la ira. ¿Cómo se llama la operación que está llevando Estados Unidos a cabo en este momento? Se llama furia épica. ¿Y qué dice Daniel 11:45? Saldrá con gran ira. Por eso es un punto importante que hoy se está desarrollando en el concepto de esta guerra, porque estamos prácticamente en los versículo final de Daniel 11. Entonces esto no es casualidad, Dios ve el futuro y hoy estamos viendo cómo hay un país con gran ira porque Rusia y China en esa hegemonía se le montaron hace mucho tiempo y no los pudo subyugar. Entonces ahorita lo está haciendo por medio de ¿qué? Por medio de la guerra. Esto tiene su trasfondo desde lo religioso, desde lo político, de todo lo que se está gestando, porque en Venezuela se pone Estados Unidos, saca su presidente, y la exportación como tal de petróleo que tenía Rusia y China, hoy lo está administrando ¿quién? Los Estados Unidos. La mayoría de ese canal de Hormuz, la mayoría de ese petróleo va hacia donde el 38% va hacia China. O sea, de cierta manera es el cumplimiento profético, porque recordemos lo que nos decía un versículo anterior. Noticias del norte y el oriente lo atemorizan. Como se siente atemorizado por estas dos potencias, que es importante para las personas que escuchan esto por primera vez. ¿Cómo es que un profeta de Dios hace 2600 años puede tener tal precisión y exactitud? Confrontación política para este tiempo. La profecía decía, el problema para este tiempo va a ser Rey del Norte, Estados Unidos ¿contra quién? Contra Rusia y China. Desde cuando encendemos el televisor que estamos viendo. Y no es curioso, porque vuelvo y le digo, no es por casualidad, nos habla el fin, da a venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin y estamos viendo la connotación de cada uno de estos sucesos.
Entonces, por lo tanto, vamos a estudiar esta profecía porque esto abarca para nosotros. Si Daniel se puso a estudiar una profecía, imaginémonos esto. Hoy ustedes nos sentamos acá, ustedes están dedicando más o menos un tiempo, 1 hora y media de su tiempo, llegaron cansados de estudiar, de trabajar y quieren aprender. Pero imaginemos que hoy como tal el concepto de lo que esté presentando, es que esto, estamos estudiando, esto de pronto va a pasar para el 2400. Seguramente el interés no va a estar acá porque eso no me incumbe a mí, eso no es problema mío. Pero mire que no es la actitud como tal que tiene Daniel. A pesar que él comprendía que no correspondía para su tiempo, pero yo quiero indagar, yo quiero saber, yo quiero ver qué se trata esta profecía. Versículo 26 del capítulo 8 dice lo siguiente: la visión de las tardes y mañanas se ha referido, es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Las otras versiones dicen porque es para el tiempo del fin. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No solo sabe que no es para ese tiempo, porque Daniel no es tonto, Daniel es inteligente, no es la primera visión que le dan, pero ¿por qué se sorprende tanto? ¿Por qué incluso hasta afecta su salud? Porque esta visión era diferente. Esta visión tenía un marco de acontecimientos que lo turbaron. A pesar que él no iba a vivir en esa época, ¿qué podríamos decir nosotros? Porque nosotros sí la estamos viendo. Esto de furia épica, lo que está pasando en Medio Oriente, el día de mañana estaremos saltando matones, como se dicen en Colombia, por poder tener comida, por podernos movilizar. Podemos tener el carro último modelo, podemos tener la mejor moto, no tendremos con qué moverla, porque la economía depende de lo que está pasando en Medio Oriente. Sin embargo, para muchas personas esto no es importante, esto no es necesario. ¿Para qué necesito saber esto? Y Daniel, que no era de este tiempo, hasta afectó su salud. Mire, y ni siquiera es de nosotros, porque esto no quiere decir que cada uno nos volvamos catetos para aprender cada uno de estos conceptos. Hay personas que Dios está utilizando de una manera especial. Si miramos en este momento, son prácticamente más de 30 conferencias en un canal que hace menos de 2 meses empezó. Pero es que ya nos vamos colgando en una, en dos, en tres. Si no nos vemos 4, mucho menos 10, nos vamos colgando. ¿Y será que sí es importante lo que se está mostrando? Si es para nuestro tiempo, si trae las respuestas que siempre hemos tenido tantas preguntas, y entonces ¿dónde está nuestra voluntad? ¿En dónde está esa actitud que ha tenido Daniel en nosotros? Que tarde que temprano como tal nos va a afectar. Hasta ahí, duda, pregunta, algún comentario, lo que hemos visto hasta el momento como introducción. Es que el comentario que yo hago acerca de lo último que dijiste, acerca de las conferencias, y es verdad, estas conferencias que está dando el canal de Javi, son muy importantes. ¿Por qué es la importancia? Primero, porque la esperanza se te reafirma. Segundo, porque te enseña a prepararte. Cuando tú tienes esos dos detalles, entonces las cosas cambian en tu vida, porque entonces te das cuenta que de verdad la espera que hemos tenido por 6.000 años está a punto de terminar. Daniel 9, versículo 3. Por favor, ir tomando nota, seguir como está la lectura, las personas nuevas. Daniel 9:3 dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Aquí entramos en otra fase de lo que es este periodo de los 2300 tardes y mañanas. ¿Cuál es el concepto en cuanto a esto? Se estaba cumpliendo un periodo que tiene que ver en cuanto al pueblo judío. En ese momento, recordemos que ellos son cautivos por Babilonia. Después de Babilonia llegan los medos y los persas. Ya llegaron un momento en cuanto que esa esclavitud, el pueblo se sintió conforme. Iba a llegar una liberación y Daniel estaba preocupado por ese conformismo en cuanto al pueblo. Así llegara el edicto para que salieran, muchos querían seguir cautivos. Y se repite la historia de Egipto.
Cuando salieron de Egipto querían volver, por más que se les obligara a trabajar, por más que perdieran trabajar, pero nos acostumbramos. Entonces, en un periodo importante de liberación, la gente está conforme en lo que está viviendo. Hoy estamos en un proceso de liberación similar y el más importante, y es el problema de la gente, que hoy está contenta, condicionada con lo que está viviendo, con lo que está pasando. Entonces, la carga de Daniel no solo es la interpretación de este tiempo profético, sino también en cuanto al conformismo de su pueblo, que llegaba el momento de la liberación y la actitud del pueblo no era la correcta. No estaban velando, no estaban estudiando, algo similar al tiempo actual. Versículo Daniel 9, del 20 al 23, dice lo siguiente: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Recordemos que es parte importante. Daniel no se creía más santo que los demás, a pesar que no hay un solo pecado de él, nombrado como tal en la Biblia, pero se hacía parte en cuanto a la transgresión a Dios, de ser ese pueblo rebelde que se rebela en cuanto a Dios, pero no ellos y yo pago por lo que hacen ellos. Esa era la actitud que vemos en Daniel, confesando el pecado de mi pueblo, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Vamos a ver qué importante es este concepto para la actualidad. 21. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a que había visto en la visión, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto quiere decir a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. No termina la oración y viene con la respuesta. ¿Cómo es posible que un ángel, que sabemos que el tercer cielo se encuentra a una distancia de 7 días desde la tierra, cómo es posible que un ángel en cuestión de un segundo esté del cielo a la tierra para dar una respuesta? ¿Cómo se hace esto? Ay, ya sabía una oración de Dios. Allá ya sabían la oración, pero ¿cómo traen la respuesta en un segundo? Si estamos a 7 días de distancia. Pues ya saben de evidencia. El punto no es la respuesta, Puertas el punto es dimensionales. la llegada a Daniel. Daniel está orando y antes de que termine ya tiene la respuesta. ¿Cómo es posible Hay que ese puertas, ángel? ¿Cómo? hay puertas dimensionales. ¿Y cómo funciona una puerta dimensional con una persona nueva? ¿Cuál es el concepto? Puertas dimensionales que están estratégicamente del cielo a la tierra, que solamente ellos saben dónde están ubicados y por allí vamos a salir cuando vayamos a encontrarnos con Cristo. Bueno, la primera parte sí, la segunda no. Porque cuando nos vamos a encontrar con Cristo, recordemos que el trayecto son 7 días. Por lo tanto, no vamos a utilizar esa puerta dimensional para irnos al cielo. Vamos en un transporte, en un viaje de 7 días donde está el tercer cielo. Recordemos que hay parte importante en cuanto a la tecnología que tiene Dios, en cuanto a los ángeles de Dios, pero a la vez también es un principio de física. Alguien que habló mucho de esto fue Stephen Hawking, de los tales agujeros de gusano, que era la distorsión en cuanto al tiempo y el espacio. Por lo tanto, un ángel utiliza estos agujeros de gusano para las personas que creo que ya en ciencia hay mucho más sustento en cuanto a esto, y simplemente lo que se tardaría miles y miles de años en un viaje, aquí simplemente estarían en cuestión de un segundo. Entonces miremos cómo la Biblia es tan completa que nos muestra muchos de estos conceptos que incluso hoy en las universidades mucho más prestigiosas, pues hoy como tal se está sustentando. Y quizás el principal exponente en cuanto a esto, Stephen Hawking, es el abanderado como tal de los ateos, por lo que este señor expuso, por su inteligencia, pero hay un detalle importante, recordemos que este señor hace parte, no solo en cuanto a la masonería, sino que hizo parte de los archivos de Jeffrey Einstein. Entonces, vemos más o menos de dónde viene y por qué Satanás utiliza personas supuestamente con una sabiduría especial. Alguien levanta la mano, yo tengo la pantalla, si alguien no puedo saber quién lo está levantando, adelante. David, una pregunta. Bueno, de pronto, ¿qué te digo? ¿Será que dentro de la tecnología, y si no es así, que Dios me perdone, tecnología del Señor, existirá la materialización con la cuestión como el ángel también podía materializarse? No sé, es una pregunta. Por eso no la comprendo, mi hermana.
tú sí has estudiado la teoría de la materialización, de eso que una persona pues utiliza sí ese agujero, pero se materializa, o sea, es tan rápido, más rápido que la velocidad de la luz y llega de inmediato. No sé si habrás estudiado esa parte. Para mí, el tema de la presencia del ángel en el momento de la oración de Daniel también Sí, claro. está más enfocada en que en el cielo se sabe todo, las decisiones que nosotros vamos a tomar con demasiada antelación. O sea, Dios conoce el futuro, Dios ya vio el fin de nosotros. Entonces, pues para mí no es como una acción inmediata que se da de enviar el ángel en ese mismo momento, sino que ya hay una antelación y una preparación para todo. Dios es de mucho orden. Y ya cuando se llega al momento de la conversación, prácticamente el ángel ya estaba listo ahí. No, es que hay un punto importante, es que nos está marcando un punto en cuanto al tiempo, porque si no fuese importante esto, simplemente no se tiene que remarcar que él no ha terminado la oración y ya tiene una respuesta. El ángel estaba como tal en el cielo, porque se le encomienda vaya y explíquele a él. O sea, la respuesta es inmediata, pero del cielo acá hay un trayecto. Y hay un punto importante que nosotros podemos ver en la historia, es que Ron Wyatt tiene un encuentro con Jesús y está en donde, en Jerusalén. ¿Y de dónde le dijo Jesús que venía? De Sudáfrica. ¿Han trazado un mapa cuánto hay de Jerusalén a Sudáfrica? De hecho, cuando nosotros vemos incluso desde la guerra que se llevó en Irak, de hecho hay archivos de Hillary Clinton en que todo ese tema del esoterismo, metafísica, física cuántica, muchas de estas personas estudian este tipo de portales en la Tierra. O sea, esto no es desconocido, esto es parte de la creación de Dios y es utilizado no solo por el mundo espiritista, porque cambian el contexto de lo que es la realidad, pero portales dimensionales es algo real. Vemos quizás lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas, vemos lo que pasa quizás aquí a cerca de 2 horas de Bogotá, la Peña de Huayca. ¿Qué pasa? Porque estos brújulas, artefactos tecnológicos fallan y presentan fallas en ese tipo de espacios, porque hay algo especial en esos lugares en los cuales, de hecho, si nosotros entramos a consultar en este momento o alguna vez tenemos la oportunidad de ir a un lugar de estos, pues vemos cosas en el cielo que no se ven en otras partes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la explicación real del Triángulo de las Bermudas? Tiene que ver quizás un principio en cuanto a muchas cosas de estas. No sé quién más levantó la mano. O también teletransportación, creo. David. Dale, mi hermano. Sí, bueno, yo me he estado, como dicen, mordiendo la lengua, porque es que este tema de las puertas dimensionales son portales, o sea, hemos estudiado y hemos visto la cantidad de portales, se habla del Triángulo de las Bermudas, se hablan de muchas otras cosas. Mencionaste lo de la luna, ahorita hay muchos videos hablando de la gran mentira que fue lo de la ida de la luna la primera vez, pero hay algo que es cierto y es en todo lo que nosotros como seres humanos nos metemos y nos metemos en esos portales, abriendo puertas dimensionales que no solamente afectan a la persona que las abre, sino a las personas que están alrededor o que están involucradas con esa persona. Esto es muy delicado lo que voy a decir, pero sé que lo pueden buscar en el internet en muchas partes. Pero este asunto de los cómics o de las tiras cómicas, cómo manejan, cómo trabajan en la mente de las personas. Entonces, lo que la hermana Uni habló, no sé cuántos en su infancia o hoy en día, creo que todavía existe esto en el mundo del video, esto de viaje a las estrellas, en donde simplemente decían transportación y la persona se pasaba de la nave al planeta. Entonces, Sí. bueno, eso era creo lo que estaba mencionando la hermana Uri, pero tengamos en cuenta que hay muchas cosas que aunque hoy en día se han dado la posibilidad de que cada uno de nosotros ande con un celular en la mano y se puso en tiras cómicas hace muchos, muchos años, porque obviamente el enemigo también conoce qué era lo que iba a venir transcurriendo en el asunto de la ciencia. Hemos estudiado lo del señor Tesla y muchas cosas. Pero cada vez que nosotros nos metemos en estas cosas, que para mí es muy triste lo que voy a decir,
porque si yo sabiendo que estos cómics son del diablo, yo no me voy a disfrazar de uno de esos cómics. Entonces, es terrible lo que está sucediendo. Si mañana ven al hermano Vicente andando disfrazado de conejo por las calles de Barranquilla o las calles de Pereira, y dirán, ¿y el hermano qué le pasó? Todo lo que conversaba el hermano y la parte de la credibilidad que tenía el hermano se ha venido al piso. Esto es muy delicado lo que yo estoy diciendo. Pero abrir esos portales a través de las tiras cómicas, a través de las películas de Hollywood, es muy, muy delicado. Y es triste lo que acontece cuando a alguien Dios le ha dado una misión y termina distorsionando todo simplemente por no mantenerse firme. Y esto viene para todos, porque dice que hay del que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces, todo esto que estamos estudiando, lo que se está presentando en las conferencias, esta numerología que se muestra de una manera explícita, o sea, se explica. Ayer se hablaba de este 666, que es número de hombre, pero el enemigo lo usa para distorsionar todo porque él quiere ser como Dios. Entonces, ahí es donde es importante que nosotros veamos las noticias que están dando fe del cumplimiento de la promesa. Lo demás es que cada uno tiene que permanecer firme en Cristo Jesús. Y nuestros ojos cada vez que se pongan o nuestra mirada se ponga en un hombre, estamos condenados a fracasar. Entonces, el Señor tiene muchos medios y yo podría también mencionar, y creo que todos a través de su palabra, el Espíritu Santo también se comunica con nosotros de una manera que nos hace, nos redarguye y nos convence de pecado. En este caso, a Daniel no lo estaba convenciendo de pecado, pero sabemos que existen estos portales dimensionales. Pero también a través, cuando una persona está orando y está conversando con Dios, el Señor le contesta de diferentes maneras. Y una de ellas puede ser el Espíritu Santo también. Gracias. Bueno, quizás en cuanto al tema de la pregunta que han hecho, eso tiene un trasfondo. Quizás, por ejemplo, series animadas de lo que dice el hermano. Quizás yo me crié en esa generación. Dragon Ball Z. Nos mostraba el concepto de la que la teletransportación, un concepto que a través de una serie de unos símbolos que se colocaban en la frente, podía transmitir un pensamiento, hablarle a una persona si estuviera incluso en un planeta diferente. Eso hoy se busca implementar a través de la nueva era. ¿Bajo qué concepto? De lo que se tiene en cuanto a desdoblarse. Yo puedo estar en la cama, algo se desprende como tal de mí y puedo estar en dos lugares al tiempo. Eso es espiritismo puro, eso ni siquiera Satanás lo puede hacer. Por eso Satanás necesita de sus ángeles, porque la virtud en cuanto a omnisciente, omnipresencia, solo es una cualidad de Jehová, del Dios verdadero. Entonces lo que vemos a través de esto es un plagio, es copiar como tal de algo que es como tal real, pero siempre llevarnos hacia el lado del espiritismo, de la nueva era, en cuanto a conceptos como tal que vemos. Pero lo que es un hecho, puertas dimensionales existen, lo que es un hecho de cómo Dios actúa a través de su tecnología, y es quizás parte de la respuesta de lo que estamos viendo. Vamos como tal a avanzar en lo que sigue en el estudio. La habíamos leído hasta el 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Estaba orando y cuando terminó ya tenía la respuesta. ¿Y el ángel dónde estaba? Estaba donde estaba Jehová. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces el concepto espacio-tiempo que hemos venido hablando, el tiempo de la urgencia, porque alguien desea saber la verdad. Yo quiero entenderla. ¿Cuántas veces estudiamos la Biblia, no la comprendemos, pero no tenemos este mismo fervor? No pedimos a Dios por entendimiento. Era lo que el ángel vino a darle, libro, sabiduría y entendimiento. Ahí nuestras oraciones van condicionadas a otro tipo de cosas. No me quiero enfermar, quiero vivir más, quiero tener tales condiciones, quiero estar en tal espacio, quiero tener esto, lo otro,
pero en cuanto a ese tipo de riquezas y dones espirituales, nosotros como tal no pedimos. Entonces, la ligereza en cuanto a la respuesta era porque él tenía esa ansiedad, él quería realmente conocer. Hoy podemos estar en este tiempo importante, incluso las fases del juicio, de cuándo empezaron, qué juicio empezó hace poquito, hace algunos días. Yo me voy a interesar por eso porque esto me va a afectar a mí. Ese juicio ya me está pisando los talones. Yo ya puedo estar pasando como tal ese juicio en el cielo. Me tengo que interesar en esto. Para muchos no es necesario, para muchos no es importante y quizás lo dejamos pasar. Entonces miremos que Dios puede dar mucha luz, hay mucha respuesta, pero también va la voluntad de las personas en querer aprender. Vamos en Daniel 9:23. Vamos a leer del 24 al 27. Y aquí es donde empieza más o menos a tomar un poco más del cuadro que vimos inicialmente en la presentación, que dice, 70 semanas, empieza el cómputo de tiempos, Dios es un Dios de número. La masonería llama a su Dios, el arquitecto, y es a quien le pertenece realmente ese título, a Jehová, porque Él es el creador. Detrás del creador, pues hay un diseño, y nosotros lo vemos incluso desde lo más pequeño, desde aquella hormiguita que hace su labor y trabaja incluso para el invierno, hasta lo más grande, lo macro, que es uno como tal una estrella. Vemos es un ciclo, algo inteligente, una función, un propósito. Queremos ver a Dios, lo encontramos en muchas partes. Ahí está el dedo de Dios en su creación, pero muchas veces la ciencia, la más llamada ciencia, desvirtúa como tal algo que es tangible, que se puede comprobar para decir y negar la existencia de Dios. Entonces, vamos, el punto importante de lo que estamos estudiando lo vamos a encontrar en Daniel 9, del 24 al 27. Por favor, seguí la lectura. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Miremos lo importante que es esto, porque se está hablando del reconstruir algo y también se está hablando en cuanto a la destrucción de algo. Ahí vamos a ver cuál es la referencia en la profecía y de qué se estaba hablando. Versículo 27. Son 3 periodos, son 70 semanas, vamos a ver cómo vamos a empezar a contar, pero están divididos en 7, 62. 62 y 7 serían 69, nos queda faltando una semana. ¿Por qué Dios separó esos tiempos así? Lo vamos a ver a continuación. Y por otra semana, si van 69, nos faltaba una. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. Vamos a ver que en este cuadro que vamos a presentar va a ser mucho más claro para las personas que nos acompañan por primera vez. Me dicen cuando la vean, por favor, en pantalla. ¿Ahí se está viendo? Sí, sí se ve. Listo. Estamos hablando de un periodo de 2300 años. Aquí la profecía me estaba leyendo de días porque decimos que son años, eso ya lo vamos a mirar. Pero dentro de esa profecía nos dicen que hay un periodo de 70 semanas, que lo están viendo en la parte de abajo de la pantalla. 70 semanas corresponde a 490 años. Ese tiempo de esos 490 años estaban para el pueblo judío como nación. Aquí hay una explicación mucho más clara del por qué el Israel que vemos en televisión no es el Israel que encontramos en la Biblia, porque como nación fueron desechados. ¿En qué año? ¿En qué momento? Lo vamos a ver a continuación.